En el capítulo de hoy, yo no era una persona auténtica y por eso llegué a los 19 años sufriendo una crisis de ansiedad supremamente profunda que me llevó a el consumo diario de marihuana durante 4 años, tratando de llenar un vacío muy profundo que yo llevaba adentro. Bienvenido a este video de cómo aprendí a ser auténtico y a soltar el miedo al rechazo y al que dirán. ¿Te pasa que de repente te sientes como un poco acartonado o acartonada, como queriendo en tu vida ser más genuino, más auténtico, como que no sabes cómo vivir una vida más propia? Te ves a veces como una oveja siguiendo lo que la gente espera de ti, no pudiendo ser tú mismo o tú misma. En situaciones sociales quizá te sientes cohibido. Entonces, este capítulo puede ser para ti. En el video de hoy, te voy a contar un poco de mi historia y cómo yo pasé personalmente de vivir buscando la aprobación de los demás a una vida mucho más suelta, mucho más auténtica, mucho más libre, donde siento que estoy viviendo mi destino, mi propósito, mi llamado, donde vivo una vida plena que está lejos de ser perfecta, pero que está mucho más alineada con lo que yo soy, lo que yo quiero. En el video de hoy voy a hablar sobre qué no es ser auténtico, ¿verdad? Con qué se suele confundir. ¿Qué sí es ser auténtico? ¿Qué cosas a mí me dañaron y mi historia de crecimiento? ¿Qué cosas a mí me ayudaron? ¿Y cuáles son esas 9 lecciones de autenticidad que quiero que tú te lleves el día de hoy? Entonces vamos a empezar directo sobre el tema. Si no me conoces, mi nombre es Mauricio Roa, soy psicólogo de valientes y emprendedores. Ayudo a las personas a pasar de una vida de ansiedad y de inseguridad a una vida de paz mental, de confianza en sí mismos, y eso implica crecimiento en todas las áreas de la vida. Ahora, ¿por qué creo que esto es súper importante para ti? La autenticidad yo creo que está muy de la mano con la paz mental, porque la autenticidad te trae mucha coherencia interior con lo que sientes, piensas, con tus valores, y mucha congruencia en tu vida entre lo que está dentro y afuera. Entonces, la autenticidad trae mucha paz mental, mucha libertad, mucho bienestar. Y además, la autenticidad te va a traer mejores resultados allá afuera. Resulta que las personas más atractivas son las personas más auténticas. Los mejores líderes son los líderes más auténticos. Así es que la autenticidad te va a traer muchísimos beneficios. Entonces, creo que por eso es muy importante que entiendas este tema. Ahora, ¿qué no es la autenticidad? Lo primero es: ser auténtico no es ser extrovertido, y ser introvertido no es no ser auténtico. De hecho, yo en el fondo soy introvertido, como que soy más tendiente a la introversión que a la extroversión, pero en mi época de crisis, en mi época de inautenticidad, yo llamaba mucho la atención. Las personas hubieran podido pensar que yo era una persona extrovertida, y no es así. Lo segundo que no es la autenticidad es escupir lo que pienso a la gente, ¿verdad? Decir las cosas de una forma demasiado frentera, demasiado sincera, hiriendo los sentimientos de las personas en el proceso, sin mucho tacto, ¿verdad? Sin mucho filtro. Eso para mí no es ser auténtico. Tercero, ser auténtico no es ser payaso, ¿verdad? Las personas que comparten demasiado de su vida o que se avergüenzan a sí mismo en público, que no se callan, que quieren hacer reír a las personas, eso no es autenticidad. Eso es sentido del humor, eso es también a veces un mecanismo de defensa para no conectar con el dolor. Yo también tenía un poco de payaso antes, y a veces que caía mal, a veces que hacía daño a las figuras de autoridad. Ser auténtico no es ser estúpido tampoco, y contarle a las cosas personales, privadas, dolorosas, profundas, vulnerables de tu vida a personas que te pueden hacer daño. Abrir tu corazón a un lobo solamente en nombre de la autenticidad, dejar que otras personas te hagan daño. Eso no es necesariamente ser auténtico. Ser auténtico no es compartir demasiado de tu vida en redes sociales. Eso, en mi opinión, es una búsqueda inconsciente de aprobación. Y finalmente, ser auténtico no es ser rebelde, ¿no? Y hacer lo que tú quieres, y vestirte raro o ser contestatario. La rebeldía, más que autenticidad, es una reacción en contra de la autoridad, una muestra de un rencor que llevas adentro hacia tu figura interna de autoridad, tu padre, tu madre o aquella persona que haya sido de autoridad en tu vida. Ahora, ¿qué sí es ser auténtico? En mi opinión, son varias cosas. Ser auténtico para mí es ser coherente. Coherente entre lo que tú sientes, piensas y haces. Coherente con tus valores internos. Es poder mostrar tu vulnerabilidad sin miedo. Es mostrar la persona real que eres, con tus dificultades y tus retos, con tus momentos claros y oscuros, sin máscaras ni fachadas. Ser honesto conmigo
y con los demás. No mentirme a mí ni mentirle al resto sobre lo que pienso, sobre lo que siento, sobre lo que hago. Es conectar con mi voz interior, ir más allá del ruido y dejar al lado la agenda del ego. Es aceptar todas las partes mías, lo claro, lo oscuro, lo bello, lo feo, lo bueno y lo malo. Y no querer ser alguien diferente a eso, es actuar en base a mis sentimientos reales y no a los que debería tener. Y a liberarte de lo que los demás quieren o esperan de ti y empezar a ser tú mismo. Es serte fiel a tus pasiones e intereses, aunque no sean muy aceptados o vayan en contra de la corriente. Es tener la humildad de compartir quién yo soy y el tiempo estar abierto a personas como son, es decir, construir relaciones desde la honestidad, donde exista mutuamente esa libertad para expresarse tal cual es, ¿verdad? Y lo último es la autenticidad, está de la mano con soltar el miedo a perder. Ahorita te voy a explicar un poco más este concepto, pero quiero que vayamos a una persona, un personaje histórico que fue muy auténtico. Aunque yo no soy muy cristiano, fui criado cristiano bajo el catolicismo, pero hoy en día tengo una espiritualidad más abierta. No me considero cristiano en este momento como religioso, pero pienso que Cristo es un excelente ejemplo de una persona muy auténtica. Cuando él entra el domingo de Ramos, entra montado en un burro, todos lo esperaban como el rey de los judíos. Esperaba que entrara pues en un caballo blanco con un ejército de personas detrás suyo protegiéndolo, y entró en un burro, ¿verdad? Obviamente expresando sus valores de humildad, de autenticidad. Y no solo eso, sino que Jesús fue más allá del miedo a perder su propia vida y fue auténtico a su llamado, a su intención, a su verdad, a lo que él pensaba y sentía. Él decía: yo soy el Hijo de Dios, y se hizo crucificar para que ellos supieran que eso era su verdad. Entonces no hay nada ni nadie más auténtico que los seres, ¿no? Los maestros iluminados dentro de estos, sin duda alguna. Jesús hace parte de ellos. Ahora te voy a contar un poco de mi historia y cómo yo pasé personalmente de una vida de vivir buscando la aprobación de los demás a una vida mucho más suelta, mucho más auténtica, mucho más libre, donde siento que estoy viviendo mi destino, mi propósito, mi llamado, donde vivo una vida plena que está lejos de ser perfecta, está lejos de ser ideal, está lejos de no tener problemas y dificultades, pero que está mucho más alineada con lo que yo soy, lo que yo quiero, donde vivo en el campo, en una casa espectacular, en un lugar sagrado de Colombia, cerca de una piedra, una montaña sagrada de los indígenas, con mi esposa que es de la India, que compartimos valores tan profundos y tan auténticos como el vegetarianismo, la meditación, nuestro maestro espiritual, nuestro camino. Tenemos 2 hijos juntos, tengo un negocio digital en línea con mi marca personal como psicólogo, que también este tema de la sanación pues hace parte de mi camino. Hice un cambio de carrera que ahora te voy a contar un poco más sobre él, que justamente fue un punto de inflexión en mi vida que fue muy importante, porque era pasar a tener una vida que apuntaba hacia algo muy diferente a cambiar por completo el rumbo y elegir algo mucho más auténtico. Ahora, cosas que a mí me hicieron daño y que yo creo que a mucha gente también le hacen daño de rompernos la autenticidad. Para mí una de las cosas fue haber crecido lejos emocionalmente de mi padre. Yo quiero mucho a mi padre, él me quiere mucho a mí. Se me quiebra un poco la voz hablando de esto, pero él, digamos, fue un padre emocionalmente ausente también. Pues él creció con un padre absolutamente ausente emocionalmente, y además por su labor de médico, pues seguro le era difícil también estar ahí presente. Pero su ausencia me hizo sentir, por ejemplo, que yo no era competente. Como hombre necesitamos mucho la presencia del hombre para sentirnos hombres competentes, ¿no? Y uno se siente competente en la medida que uno aprende habilidades y que el padre lo enseña y lo introduce a los deportes y a la sociabilidad. Y que además, cosa que me hizo mucho daño, fue que el padre es el que pone límites y impone disciplina. Yo siento que yo crecí sin disciplina, con una madre que creo que trató de compensar el vacío de padre. Entonces me daba mucho y me adulaba un poco el ego, diciéndome que yo era el niño perfecto, que hacía todo bien. Entonces eso también me hizo mucho daño, porque por un lado yo tenía un poco esta fachada de hombre muy seguro, pero por dentro tenía mucha inseguridad por la ausencia de mi padre. Y además, como no tenía esa disciplina, tenía un carácter muy complejo, era muy difícil de caer bien a las personas. Yo quería llamar mucho la atención en el colegio, entonces siempre era
el que levantaba la mano, decía yo sé, yo lo sé todo, caía bien a mis profesores porque hacía todo muy bien, pero toda mi clase me odiaba. Me acuerdo en 9º grado, ya más grande, yo sentía que tenía 5 amigos y que el resto eran mis enemigos. Y eso era muy fuerte para mí crecer de esa manera. Ahora, porque en el fondo tenía un gran sentimiento de inferioridad y un gran deseo de aceptación. Yo no soy el típico persona introvertida, atrapado dentro de un carácter de niño dócil y bueno. Y yo no era tan así, pero aún así tenía una parte que no era auténtica, una rebeldía, una búsqueda de atención que tampoco es auténtica, ¿verdad? Tercero, lo que me hizo mucho daño fue el sistema educativo. El sistema educativo tradicional, además que yo fui uno de los colegios más tradicionales de Bogotá, el Colegio San Carlos, que es donde han salido 2 expresidentes. Es un colegio masculino, lo cual ya impone una situación bastante poco natural. Si pensamos de manera evolutiva en nuestras tribus, creo que jamás hubiéramos tenido una tribu que hubiera metido en un mismo cuarto a 33 hombres, ¿verdad? Testosterónicos, a compartir 8 horas del día juntos durante 12 años. El sistema educativo, yo siento que me cohibió muchas veces de poder ser yo mismo en ese colegio tan competitivo, uno de los primeros en el ranking del ICFES, el examen estatal de puntuación para ingreso a las universidades. Éramos de los primeros 5. Éramos un colegio supremamente competitivo. Yo me condicioné mucho a no mostrarme mis debilidades y engrandecer mis capacidades para ocultar mi sentimiento de inferioridad. Algo que me hizo mucho daño fue una dinámica tóxica en una parte de mi familia extendida, donde había preferidos y excluidos dentro de mis primos, y donde mis padres también, por su deseo de aceptación y su falta de límites y ausencia emocional, no acompañaron ese proceso, ¿verdad? Y como yo no tenía límites en mi infancia, tenía un carácter bien difícil, como complejo, lo llamamos aquí un niño mamón o cansón, entonces era fácil que mis tíos y el resto me rechazaran. Digamos, yo sentí esa sensación de rechazo constantemente. Entonces, ¿cómo fue mi historia, verdad? Revisé mis fotos y supe que definitivamente yo no era una persona auténtica, y por eso llegué a los 19 años sufriendo una crisis de ansiedad supremamente profunda que me llevó a el consumo diario de marihuana durante 4 años, tratando de llenar un vacío muy profundo que yo llevaba adentro. Esa crisis de vida de los 19 años fue sin duda una expresión del descontento, fue una búsqueda de una vida más auténtica, una vida más alineada con mi alma. Solamente que en el proceso sufrí mucho y hay mucha incertidumbre en esa búsqueda, en esa crisis de identidad, esa crisis existencial. Porque no solo fue una crisis de ansiedad, hubo 2 cosas que se agregaron a esa crisis, o 3 que fueron sumamente difíciles. La primera fue que yo ya había entrado a la Universidad de los Andes en Bogotá, la universidad posiblemente más prestigiosa del país, a la carrera más cotizada, que era más difícil de entrar de todas, después de medicina quizá, que es administración de empresas. Pasé 1 año en esa universidad. Me enteré después de salir que tenía el mejor promedio de mi cohorte en esos 2 primeros semestres, y aún así estaba sumamente vacío por dentro. En esa crisis de identidad me retiré de la carrera de administración de empresas. Una novia rompió conmigo que quería mucho en ese momento sin ninguna explicación, y lo último fue que mis padres descubrieron que yo estaba consumiendo marihuana y que ya mi vestimenta, mi pelo largo, mi forma de hablar, de lo que decía, mi rebeldía expresaba que yo no estaba bien, que yo estaba en una cosa pues compleja. Me di cuenta que yo vivía una vida sumamente inauténtica. De pequeño usaba ropa de marca para tratar de aparentar ser alguien más. Criticaba a los demás constantemente para sentirme diferente y mejor. Y me escondía detrás de mi intelecto y de mi facilidad para las notas en el colegio para sentirme diferente y superior, y así no sentir el rechazo de los demás. Y siempre fui un poco precoz y siempre quise ser un poco más grande porque quería adelantarme 5 años para vivir lo que mi hermano mayor vivía y me contaba en sus historias. Se volvió una obsesión para mí tener la atención de mi hermano, porque como mi padre era ausente, casi que la figura paterna se volvió mi hermano, pues exacerbaba partes de mi personalidad que a él le parecían divertidas. También usaba el alcohol de adolescente como un medio de relajarme en el tema social, porque no
me era tan fácil interactuar auténticamente con mujeres y sentirme como libre, ¿verdad? El alcohol me ayudaba a sentirme un poco más libre, con unas consecuencias o unos efectos secundarios pues muy desagradables. Me escondía detrás de mis grupos de amigos para sentirme parte de algo y podía llegar a mentirles y contarles historias que no eran ciertas para que me aceptaran o fuera visto como alguien más interesante. Y obviamente con toda esa mentalidad elegí una carrera que pues no estaba alineada con lo que yo quería, sino que iba más en el orden de lo que mi familia esperara de mí, que mi entorno escolar esperaba de mí, y por eso entré a estudiar administración de empresas. Poco auténtico conmigo en ese momento. Ahora, como parte del proceso empecé a consumir marihuana, empecé a buscar en las experiencias de alucinógenos como el LSD, la ayahuasca, de los hongos, una experiencia de crecimiento, una experiencia de conexión conmigo, una experiencia espiritual. Y pasaron cosas buenas, como que mi mente se abrió a muchas cosas, pero también pasaron cosas un poco no tan buenas. Algo que me pasó fue que de tanto consumo, sobre todo de marihuana, que era un tema diario, esto también afectó a mi propia autenticidad, a mi propia capacidad de construir una nueva identidad. Yo me sentía constantemente medio psicótico, medio perdido en mi mundo interior cuando fumaba marihuana, sin posibilidad de conectar con los demás. Me acuerdo una imagen muy fuerte de mi madre tratando de darme amor, tratando de conectar conmigo en la cúspide de mi crisis de vida. Yo tenía el pelo hasta la cintura, llevaba collares, parecía muy hippie y como casi de la calle, mientras que en mi familia todos han sido siempre muy bien vestidos. Ella, a pesar de su dolor de verme en esa rebeldía, quería mostrarme un poco de afecto y para mí era muy difícil conectar con ella. Yo me sentía como encascarado, como en una doble personalidad, y me di cuenta cuando dejé la marihuana que eso era un efecto de ella. Bien, entonces vamos a lo que me ayudó. ¿Qué fueron algunas cosas que a mí me ayudaron a encontrarme a mí mismo y a vivir una vida mucho más auténtica, a soltar ese miedo al que dirán, que luego me daría cuenta que era un gran miedo al rechazo? Entonces lo primero fue empezar a conocerme y explorar mis gustos. Me acuerdo de los 17, 18 años fue que yo empecé a escribir mi diario y a decir, bueno, pero ¿yo qué quiero, verdad? Yo, ¿qué me gusta a mí? ¿Qué quiero explorar? Porque siempre ha sido que tengo que entregar este trabajo o que tengo que hacer esta tarea, pero ¿qué es lo que yo quiero realmente? Ahí empecé a explorar con la fotografía, el dibujo, las artes, la música, las artes marciales, poderme encontrar con grupos, ¿verdad? Con los grupos donde podía estudiar esas disciplinas, grupos diferentes, grupos con mis mismos intereses, y eso fue algo que a mí personalmente me sirvió muchísimo. Lo segundo que a mí me sirvió mucho, aunque fue muy doloroso, fue perder a todos, salir del contexto, vivir el rechazo absoluto. Cuando yo me fui en mi búsqueda personal, fue como perder el apoyo o la aceptación de todo el mundo. Fue esa rebeldía, digamos, que a la vez fue muy divertida. Yo veía fotos y la pasé bien. Me fui de fiesta, estuve muy de andariego, hippie. Pasé por muchos parques, hice muchos viajes y tuve muchas experiencias bien bonitas. Compartí con gente interesante, pero a la vez fue como salir del contexto, ¿sabes? Como que no volví a ir a reuniones familiares o iba muy poco. Me salí de los círculos sociales que tenía antes. Fue un poco doloroso porque me sentía un poco solo, que ya mi familia no me entendía. Pero ese espacio de poder ser yo mismo sin las limitaciones de tener que cumplir un rol, los retiros que hice, el tiempo sabático que me salí de la universidad, los viajes, me ayudaron muchísimo a encontrar mi identidad fuera del contexto social que yo tenía antes, mientras además estaba sostenido y contenido por el apoyo incondicional de mis padres. Eso sí tengo que decirlo, ellos nunca me dejaron de apoyar y me dieron su mano en todas las locuras que yo hice. Lo tercero que a mí me ayudó un montón fue el camino espiritual y la meditación. ¿Sabes? La meditación para mí es como literalmente la autenticidad pura, es la conexión con la fuente que tú eres. Es cuando la puedes hacer bien, cuando tienes la técnica correcta, cuando tienes el camino correcto, el maestro correcto. La meditación es la conexión directa con tu alma. La meditación es quizá la única manera, la más segura y más natural de tú destruir ese ego lentamente, el ego insano, esa personalidad que fue construida en base a tus heridas, como una defensa, como un mecanismo de defensa, esa fachada que te pusiste de pequeño o de pequeña
para defenderte y luego reconstruir una personalidad mucho más alineada con esa alma, una personalidad más auténtica. La meditación es sin duda la herramienta por excelencia, sino la única que hay para hacerla de manera natural y segura. Obviamente toma tiempo, toma disciplina. A mí algo que me transformó fue llegar al camino del arte de vivir, de la técnica del Sudarshan Kriya, del maestro Sri Sri Ravi Shankar, que ha sido para mí pues un personaje muy importante dentro de la transformación personal que yo he vivido y del camino a la autenticidad. Dentro de la meditación y el camino está lo que se llama Sangha, el grupo, el parche espiritual que compartimos la meditación y el vegetarianismo y la enseñanza. Este grupo ha sido un proceso también como una ayuda para mí y para mi autenticidad de mucha importancia, porque poderme encontrar dentro de todos mis hábitos un poco tan diferentes, ¿verdad? Yo me sentía muy raro dentro de mi familia. A los 19 años, cuando decidí que yo quería ser vegetariano, quizá conocía solamente 5 personas vegetarianas en toda mi vida. Me sentía bastante raro y extraño yendo a clases de yoga y meditando y leyendo libros de espiritualidad. Ahora con el Sangha, cuando encuentro un grupo de personas amplio, rico y bonito, de personas amorosas que comparten muchos de mis valores principales, yo me puedo empezar a sentir más en paz conmigo mismo, me puedo permitir ser más auténtico, ser más genuino, sentirme acompañado en esa locura, en ese ser diferente, pero ese ser auténtico que también hacía parte de mí. Lo quinto que me ayudó mucho fue empezar a través de este camino, empezar a facilitar y liderar grupos. Yo empecé a enseñar meditación, primero en comunidades vulnerables, con jóvenes, y luego en cursos pagos con personas con capacidad económica, adolescentes. Y trabajar con adolescentes me sirvió mucho. Obviamente los adolescentes son muy auténticos en cierta manera, ¿verdad? Lo llaman a uno mucho a la autenticidad y eso me ayudó. Facilitar talleres fue algo que a mí personalmente me ayudó. Lo sexto fue aprender a sanar mi herida al rechazo. Ahorita voy a comentarte un poco más de esto, pero uno de los grandes entendimientos para mí fue que la falta de autenticidad en realidad lo que esconde es miedo, ¿verdad? Y uno de los grandes miedos que esconde es el miedo al rechazo. Entonces, cuando yo pude sanar la herida del rechazo, fue poderme sentir en paz conmigo mismo, aprender a sentir el dolor que yo cargaba dentro de lo que había vivido en mi historia y no a huir de él, ¿verdad? Y en ese aprender a sanar el dolor fue que luego me di cuenta que ser auténtico es realmente un duelo constante. Ahorita te voy a explicar esa idea. Porque la autenticidad es aprender a perder. Esta fue un poco de mi historia. Ahora voy a mezclar toda mi historia con las lecciones. 9 lecciones universales que te pueden servir a ti también para tú abrazar una vida más auténtica y conectarte más profundamente contigo mismo o contigo misma. Lo primero que quiero que sepas es que al no ser auténtico pagas un precio muy alto. En mi caso, yo pagué el precio de la ansiedad y de la crisis existencial de vida por tratar de mantener afuera una fachada, por no conocerme a mí mismo, por no haber buscado, por no saber quién era. Un precio muy alto tuve que pagar al tener que pasar tiempo con personas que yo no quería, tratando de buscar su amor o su atención y en personas que no me querían. Perder tiempo y pasarla mal estudiando una carrera o en un lugar que no iba con mis valores o no era lo que yo realmente esperaba. Acoplarme a reglas o a dinámicas que realmente no me nutrían en mi familia. El no ser auténtico se volvió más caro que el dolor que tenía que pagar por serlo. Entonces el aprendizaje, la lección número 1 es al no ser auténtico pagas un precio muy alto. Segunda lección universal que ya te la he dicho antes y es el miedo a ser auténtico. En general es el miedo al rechazo, ¿verdad? La profundidad de tu herida de rechazo es directamente proporcional a la desconexión interior de ti mismo o de ti misma. Entre más rechazado te sientes, entre más cargas ese trauma sin sanar, pues más deseo de aceptación del mundo necesitas. Y entre mayor tu herida del rechazo, entre mayor tu deseo de aceptación, mayor va a ser la ansiedad social. Entonces, todo esto va de la mano. Cuando tú sanas la herida del rechazo, cuando tú sanas este trauma y te sanas del autorrechazo, que es la consecuencia de esta herida, cuando dejas de rechazarte o invalidarte a ti mismo o a ti misma, entonces
superas de cierta manera este acartonamiento, este deseo de encajar, este deseo de ser aceptado. Lección universal número 3, y es que ser auténtico es decirle que sí a todo lo que es mío. Como te decía, en la herida del rechazo hay una desconexión interior de lo que es mío, mis emociones, mis intereses, porque en algún momento sentiste que tú no eras aceptado, que había algo mal en ti. Así que empezaste a repetir lo que tus padres o tu entorno hacía contigo, empezaste a rechazarte a ti mismo y a exigirte ser alguien más, quizá tratando de ser aceptado, tratando de encontrar ese cariño, esa aceptación, ese reconocimiento que tu entorno no te dio. Así que el retorno a decirle sí a lo que es mío, a mis intereses, a mis necesidades, a mis emociones, a mis defectos y errores, a mis imperfecciones y a mis gustos en todo, sociales, a mis gustos de pareja, a mis gustos de carrera, a mis gustos de vestimenta. Y vas a ver que el camino más rápido para poder ir hacia adentro, a entender lo que me sucede y entender lo que me pasa adentro, son las emociones, es la conciencia plena sobre lo que sucede a nivel emocional. Cuando tú empiezas a entender tus emociones, entonces empiezas a entender lo que tu cuerpo te dice, lo que tu mente te habla y lo que tu alma grita a través de ellas y a través de tu cuerpo, de las sensaciones físicas que generan esas emociones en tu cuerpo. Las emociones hablan de necesidades. Cuando tú conectas con necesidades y intereses, puedes suplirlas a ti mismo o a ti misma. Ese es el camino de la sanación de la herida del rechazo y la reconexión contigo mismo. Y para poder conocer y entender y aceptar tus emociones se requiere mucha atención plena, mucha meditación, mindfulness, conciencia plena sobre lo que te está pasando. Cuando has crecido toda una vida de poca inteligencia emocional, seguramente no vas a poder hacer esto solo o sola. Y vas a necesitar, como yo, un acompañamiento terapéutico o una maestría, un entrenamiento profundo en meditación para lograrlo. Lección universal número 4. Ser auténtico atrae lo mejor para ti y aleja lo malo. Y es que vas a ver que cuando eres auténtico vas a ser más atractiva, en general atractivo para las demás personas. Pero no solo eso, vas a atraer a personas que resuenan con tu nivel de vibración, contigo, con lo que tú piensas y sientes, si lo comunicas para el mundo entero, si lo dejas ver. Y precisamente por eso vas a repeler a la gente que no te conviene. Cuando yo le enseño a mis alumnas o a mis alumnos los límites son muy mágicos porque es la expresión de tu autenticidad. Para tú poder expresar tu autenticidad necesitas aprender a poner límites. Y los límites develan quién te conviene y quién no te conviene. Cuando tú expresas los límites de una manera asertiva y no violenta y recibes una mala reacción de parte de una persona que se pone a la defensiva, que te empieza a culpar, a recriminar, que se cierra o se victimiza y que nunca acepta sus errores, y esto lo repite más de 3 veces, puedes saber que tienes enfrente tuyo a una persona que no te conviene, ya sea en tu pareja, en una amistad, en un jefe. Entonces, ser auténtico atrae lo mejor para ti y aleja lo malo. Lección universal número 5. El qué dirán que retumba en tu cabeza realmente son unas cuantas contadas personas de las cuales te dolería recibir su rechazo al ser tú mismo. Cuando tenemos esta tendencia a la ansiedad social, al que dirán, a que no puedo ser natural y auténtico, hay una emoción asociada a esto que es la vergüenza. Pensamos que afuera hay un universo de personas que cuando descubran quiénes somos realmente nos van a poner en ridículo y nos van a rechazar, cuando realmente si nos sentamos con cabeza fría a hacer un cálculo detallado de cuáles son las personas de las cuales me dolería una mala opinión, un rechazo real, te prometo que seguramente ese número de personas te caben en la palma de una o máximo 2 manos. Y cuando tú haces la lista de estas personas, seguramente te vas a dar cuenta que son personas tan cercanas a ti y posiblemente que te quieren tanto que te aceptarían exactamente como eres. Es decir, que igual así, ¿sabes? Salgas del closet y develes que te gusta el mismo género o que
ya no quieres esa carrera, que te vas a salir de tu negocio, que te vas a divorciar, cualquier cosa así auténtica, igual te van a seguir queriendo por lo que eres en esencia. Si dentro de esas contadas personas que caben en tus dos palmas de la mano, encuentras a una o dos que posiblemente se van a alegrar de tus, digamos, de tus momentos malos, de una desaventura, entonces sabes perfectamente que esas personas no te convienen en tu vida. Pero he hecho el ejercicio con muchos de mis alumnos, ponen un papel las personas que realmente te importaría que se burlaran o que te rechazaran, y realmente son muy pocas. Lección universal número 6. Ser auténtico es enfrentar un duelo constante. Si no puedes ser auténtico es porque mantienes una esperanza de ganar algo que no tienes ahorita, ya sea aceptación, amor o pertenencia, cariño, estatus o oportunidades. Hay un miedo al desamor o a la quiebra, a la soledad o al rechazo, y por eso es que tú no te permites ser tú mismo, comunicarte abiertamente y ser auténtico o auténtica, como una de mis alumnas que teme perder su trabajo, entonces acepta maltrato, a veces unos jefes bien incómodos, un ambiente laboral tóxico, porque su gran miedo es a que la saquen del trabajo. Y todo va a la profundidad del miedo más grande, que es el miedo a la muerte. El miedo a la muerte representa el miedo mayor de todos. ¿Por qué nos da miedo quebrarnos económicamente? Es porque la posibilidad de morirnos de hambre, de quedar en la calle, porque nos da miedo el rechazo de la tribu, porque evolutivamente el rechazo de la tribu significaba ser comido por los depredadores. Cualquier miedo termina siendo el miedo a la muerte. Cuando tú enfrentas el miedo a la muerte y lo superas y te das cuenta que la muerte va a ser una transición maravillosa, que la gente que ha ido más allá y ha vuelto solo traen historias de luz, de paz, de amplitud, de conexión con algo supremo, misterioso y superior, entonces tú sueltas definitivamente el miedo a vivir y no ser aceptado, a vivir y quedar en vergüenza. El miedo a la muerte te impide vivir en paz. Y una forma de poder soltar ese miedo es la meditación. Resulta algo muy curioso que la meditación es como morir a cada instante, es enfrentarnos a ese último momento de vida. Es un proceso muy poderoso cuando está bien guiado. Lección universal número 7. Nunca vas a poder agradar a todo el mundo. Así pongas fachadas, intentes encajar, va a haber gente que no le vas a gustar. Y además pasa algo muy feo, y es que cuando finges ser alguien más, luego ya no sabes si las demás personas te quieren por la fachada o por tu esencia. Entonces, más vale ser tú mismo. Si igual va a haber un grupo de gente al que no le vas a caer bien y que te van a rechazar, así seas tú mismo o tengas una fachada, pues más vale ser tú mismo. Lección universal número 8. El trauma de la violencia o la incertidumbre te pueden afectar en tu capacidad de ser auténtico. Y esto es algo que a mí no me pasó, pero que yo veo constantemente en mis alumnos que han vivido maltrato físico o que han vivido en su infancia como crecimiento con un padre o una madre emocionalmente inestables e impredecibles. Madres o padres depresivas o que reactivas que explotaban, o padres violentos. Esto te puede generar una reacción en tu cuerpo de trauma, una respuesta al trauma, de parálisis cada vez que tú sientes ganas de expresarte auténticamente, de decir tu opinión. Tu cuerpo se paraliza y te entra un miedo como respuesta al trauma de la violencia que no te ayuda para nada en este proceso de autenticidad y que te condiciona posiblemente a un síndrome de niño o de niña buena, ¿verdad? A una empatía extrema y exagerada hacia tus cuidadores para poder predecir su comportamiento y bajar las probabilidades de maltrato. Muy triste, y hay que trabajar sobre ese trauma profundamente para que la activación de tu cuerpo y de estrés en el presente cada vez que quieres expresarte vaya reduciéndose y puedas poco a poco sentirte más cómodo o cómoda poniendo límites y expresándote auténticamente. Número 9. Ser auténtico es abrazar toda tu personalidad, aceptar la sombra que vive adentro tuyo, aceptar las partes más oscuras, porque cuando tú te enfrentas a las demás personas auténticamente van a ver todo, ¿verdad? Tú temes que vayan a ver todo lo que ocultas. Si hay una parte de ti con la que no te sientes en paz, entonces no vas a poder ser totalmente auténtico, vas a tender a reprimir esa parte aún más adentro tuyo para que nadie la vea, y entre más represión
se crea una sombra más profunda adentro tuyo. Un lado reprimido que luego sale cuando te vas de copas los viernes con tus amigos, que te hace tener esos momentos de desconexión en el alcohol, quizá de conductas de riesgo que te ponen en riesgo tu vida definitivamente. Como por ejemplo yo, que tenía un lado muy sexual de mi personalidad que me costaba mucho aceptar y que trataba de ocultar y en vez de integrar, y eso pues definitivamente hacía todo un poco más difícil. Finalmente, lección universal número 10, algo que te venía haciendo esperar, y es ser auténtico es un duelo constante de pérdidas. Cuando tú eres auténtico estás perdiendo todo el tiempo muchas cosas. Pierdes la capacidad de gustarle a todo el mundo, definitivamente lo pierdes. Pierdes oportunidades que no van con tus valores. Pierdes la posibilidad de, en mi caso, de estar con personas que realmente no te convienen. Cuando tú eres auténtico, pierdes a personas, alejas a familiares que te drenan la energía, alejas hábitos y costumbres tóxicas que te quitaban de tu energía. Como en mi caso, cuando yo me hice este periodo de crisis y transición, dejé de lado la carne, pero no solo eso, dejé de lado el alcohol, dejé de lado finalmente después de 4 años las drogas, vivo una vida de total abstemidad, pues ya verás, soy bien raro. Dejé de lado por ende muchos amigos o personas que no compartían mis valores, dejé de lado la fiesta, dejé de lado las mujeres como ese espacio de sentirme reconocido por mis pares, hombres de mi colegio. Entonces perdí mucho, y la autenticidad es perderlo todo con tal de vivir en paz contigo mismo, como Cristo, como la historia de Cristo que perdió su vida con tal de ser auténtico a su propia voz. Eso es muy poderoso. Entonces, consejos prácticos que te puedo dar así rápidamente que se alinean con todo lo que te he dicho es, primero que todo, aprende a manejar y a conocer tus emociones, porque las emociones son el camino a la reconexión interior. Segundo, aprende a meditar. Tercero, haz un proceso de terapia, porque si no conoces tus emociones y guardas trauma en tu profundidad, haz un proceso que te ayude a sanar eso que te impide conectar contigo mismo a profundidad. Cuarto, explora tus intereses, date permiso a ser tú mismo en la forma de vestir, en la forma de actuar, en la forma en lo que tú expresas tus intereses y tus pasiones y tus talentos. Quinto, aprende a poner límites. Los límites son la expresión de la autenticidad, como te dije, y para eso tienes que aprenderte a comunicar de una manera asertiva y no violenta. Quizá haré todo un video, un capítulo sobre esto. Y esos límites significa, como te dije antes, alejar a las personas, hábitos y costumbres que no te sirven y empezar a vivir una vida hacia ti, así eso implique el dolor de perder lo que no te conviene. Espero que este capítulo te haya gustado, te haya servido. Escríbeme abajo en los comentarios qué es lo que más te cuesta a ti de ser auténtico, qué es lo que más miedo te va a perder. Me gustaría leerte y respondo todos los comentarios sin falta. Si te gustó esto, dale like y comparte con al menos 2 personas que les pueda servir. Y no pares acá, tengo muchos videos más que te pueden servir, así que sigue con el siguiente. Te mando un gran abrazo. Por cierto, si eres una mujer que luchas con autoexigencia y autorrechazo en un cargo de liderazgo o dueña de negocio, quieres vivir una vida de autenticidad, de libertad y de plenitud, tengo un programa exclusivo muy completo y totalmente personalizado para este tipo de mujeres. Checa el link aquí abajo y busca agendar una llamada conmigo. Te mando un abrazo.